Hola chicos, para continuar con los tutoriales, en esta oportunidad con contenido del segundo parcial, veremos los arreglos. Utilizando la adaptación elaborada por el profesor Hugo Hernández, entraremos en materia. Tipos de datos en Visual Basic Net. En computación 1 podemos expresar los tipos de datos básicos o primitivos, entre los que manejamos numéricos. Tenemos datos numéricos enteros como byte, integer y long, reales como single y double. También manejamos los alfanuméricos, string y char, y los valores lógicos, que eran los booleanos. En esta oportunidad vamos a aprender a manejar los tipos de datos compuestos. Hay de contenido heterogéneo, que son las estructuras. Eso lo verán más adelante. Por ahora veremos los contenidos homogéneos, que son las matrices, que vamos a poderlas manejar en el tipo estáticos y dinámicos. Los tipos de datos arreglo se clasifican según la cantidad de índices necesarios para manipular su contenido. A saber, pues tenemos unidimensionales, son los que utilizan un único índice. Arreglo conocido por nosotros como vectores. Cuando nos hablen de unidimensional, de un único índice, vamos a interpretar esto a nivel de programación para nosotros, para hacerlo sencillo, como un ciclo. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a manejar este tipo de arreglos con un ciclo. Están los bidimensionales, son los que utilizan dos índices. Es un arreglo semejante a una matriz. Bidimensionales, dos índices. Eso quiere decir que nos intuye que vamos a trabajar con dos ciclos. Y también están los multidimensionales, son los que utilizan tres o más índices, es decir, de R3 en adelante. Estos existen, mas sin embargo no los vamos a manejar para conceptos de esta cátedra. Ejemplo de estructuras tipo matrices, pues aquí vamos a comenzar primero con un vector. Un vector es una matriz pues del tipo columna o del tipo fila, es decir, tiene una sola columna o tiene una sola fila. Eso es un vector. En este caso tenemos un arreglo unidimensional, que es este vector A. Fíjense que es un vector vertical. Un vector pues es un conjunto de datos, una lista de datos de cualquier tipo, de los datos que hemos conocido, integer, char, string, long, single, etcétera, etcétera, que tienen una serie de elementos. Fíjense, en este caso es un vector tipo string que contiene nombres de animales: perro, loro, canario, gato, atún. Cada uno de estos elementos que conforman un vector son independientes y están almacenados en un lugar de ese vector. Es decir, que hay un índice para cada elemento. La computadora comienza a apreciarlos desde el 0, es decir, que siempre el primer elemento pues será el 0. Veremos más adelante que uno comenzará a manejarlos como el primer elemento 1, el segundo elemento 2, pero la computadora lo almacena de esta forma: 0 para el primer elemento, 1 y así sucesivamente. Es decir, que esto es un vector que tendría en este caso 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ok? El elemento 0 de este vector pues sería perro. El elemento 3 sería gato. Y así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo, que es una matriz. Aquí sería un arreglo bidimensional. Pues también aquí tenemos una matriz de números enteros. La matriz tiene dos índices, uno para las filas y uno para las columnas. De igual manera comienza en el 0. En este caso este sería una matriz de 1, 2, 3 filas, 1, 2, 3, 4 columnas. Es decir, una matriz 3×4. Y los elementos pues son estos que tenemos aquí. Si queremos ingresar un elemento de una matriz, tal como vimos en álgebra, pues sería indicando primero el índice de la fila, luego el índice de la columna. Por ejemplo, 16 sería el elemento de esta matriz que está en la fila 1 y en la columna, en la fila 2 y en la columna 2 en este caso. Para los índices que tenemos aquí pues sería 1, 1 si los tomamos desde el 0. Yo acostumbro a manejarlos desde 1, es decir, este sería para mí la entrada 2, 2.
mientras que para el computador sería la 1, 1. Ok, no vamos a enredar mucho en ello, vamos a trabajar, van a ver más adelante que vamos a trabajar desde el 1, 1 como estamos acostumbrados, es decir, esta es la entrada 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y así sucesivamente. Ok, vamos a leer aquí un poquito. La estructura tipo arreglo o las matrices es una variable capaz de almacenar un conjunto finito de valores del mismo tipo. Es decir, todos los elementos que vamos a apreciar allí son del mismo tipo. Recordamos los ejemplos anteriores. Fíjense, para este vector, todos los elementos son del mismo tipo. Es decir, todos eran string. Todos los elementos de esta matriz eran del mismo tipo, todos números enteros. ¿Ok? A los cuales se accede a través de índices, los que aplicamos. La entrada 1, 1, el elemento 3 del vector y así sucesivamente. Las matrices, como se conocen en Visual Basic, son semejantes a los vectores y matrices de la álgebra lineal, los que podemos ver en la asignatura de álgebra. La diferencia fundamental es que se aprovecha su forma para resolver problemas fuera del ámbito matemático. Para evitar confusiones, nombraremos este tipo de datos como arreglos. Fuera del ámbito matemático porque no solamente van a permitir determinar cálculos matriciales, cálculos numéricos. También se va a poder apreciar y resolver otro tipo de problemas. Vamos a ver mucho más adelante cómo trabajar con vectores y matrices en paralelo. Aquí tenemos nuevamente los ejemplos que hemos visto y vamos a ver cómo accedemos a cada uno de los elementos. Para acceder al elemento 3, por ejemplo, que sería gato, hay una forma de hacerlo. El 16 que estábamos comentando, hay otra forma. Pues, para tener acceso a un valor almacenado en un arreglo, se debe escribir el nombre de la variable, un identificador. Es decir, que el vector tendrá un nombre, la matriz tendrá un nombre, seguido del índice encerrado entre paréntesis. En este caso vamos a ver las asignaciones. En este caso, al vector A, en la posición 1, estamos asignando caballo. ¿Ok? Eso quiere decir que en la posición 1 del vector aparecería caballo. En esta posición 1 aparecería caballo. Al vector A, en la posición M, le estamos asignando el valor anguila. Es decir, que en la posición M de ese vector aparecería anguila. En este caso, suma no es un arreglo. Fíjense que no tiene índices. Entre paréntesis no hay nada. Eso quiere decir que suma es un tipo de dato primitivo o básico. Y va a almacenar la suma del resultado de la operación de estas entradas de esta matriz. De la entrada de la matriz B 1, 0, 1, 0, 8 y la entrada de la matriz B 3, 1. 3, 1 menos 65. Es decir, que suma tendrá 8 más menos 65 igual menos 57. En este caso, si estamos haciendo una asignación a la matriz B en la posición de la fila F y la columna C, pues se le está asignando 2 por 15. El elemento entonces FC será 30. Declaración de arreglos en Visual Basic. Un arreglo, fíjense que vimos que era un tipo de dato, ellos deben declararse. ¿Cómo se declara un arreglo? De dos maneras. Uno es mediante declaración estática. Es un arreglo donde la cantidad de elementos reservados en memoria serán siempre lo mismo. Se declaran de la siguiente manera. Se escribe la palabra dim, seguido de un nombre o identificador, dentro de los índices, luego os tipo. Si es un vector, pues debería aparecer un solo índice, es decir, sin comas ni ningún otro índice. Este index que se coloca aquí, o este índice, es un valor máximo de elementos que puede contener ese vector. No quiere decir que va a tener esa cantidad de elementos, quiere decir que máximo puede tener esa cantidad de elementos. Si es una matriz, pues habrán dos índices separados por una coma. Ejemplo, un vector llamado vector 1 se le da aquí el índice 20, quiere decir que él es capaz de almacenar 21 elementos, recordando que él comienza a contar desde el 0. Este caso es una matriz, unas dimensiones, 11 filas, 6 columnas.
En este caso, pues estaríamos declarando cómo sería un cubo, que no lo vamos a manejar, pues tendría 3 índices. ¿Ok? El vector almacena elementos tipo integer, la matriz tipo single y el cubo tipo char. Para el primer caso, se declaró un arreglo unidimensional capaz de almacenar 21 elementos tipo integer, ubicados desde la posición 0 a la 20, como estábamos comentando. En el segundo ejemplo, se declaró un arreglo bidimensional capaz de almacenar en memoria una matriz de 11 filas y 6 columnas. Desde la fila tendrá las posiciones 0 a la 10 y las columnas 0 a la 5. Y por último, el multidimensional, pues 21 elementos en la posición X, Y, Z, que va desde la 0 hasta la 20. Tenemos también la declaración dinámica. En esto es un arreglo donde la cantidad de espacio reservado en memoria se especifica en ejecución, es decir, que puede cambiar. Y este puede ser redefinido en cualquier momento. Esto es muy poco lo vamos a manejar aquí en esta asignatura, pero sí se puede hacer. Ok, entonces para ello primero se declara igual dim, el nombre del arreglo, se indica qué tipo de arreglo es, en este caso será un vector, as tipo, y luego se puede redimensionar. Por ejemplo, aquí declaramos un vector unidimensional, aquí declaramos una matriz bidimensional, y cuando yo quiero redimensionar, fíjense que no les he dado las dimensiones de cuánto va a tener cada uno, cuántos elementos máximos, se puede redimensionar. Aquí sería, pues todos arrancan desde la posición 0. Para redimensionar, pues utilizamos la palabra reservada redim, y aquí se indicamos cuántos elementos, en este caso 21, redim para la matriz 11 filas y 6 columnas, y para el cubo 21 elementos en cada posición. Luego puede redimensionarse, pues fíjense que sería redim, esta palabra reservada, para poder modificar la cantidad de elementos. Fíjense que entonces el vector 1 pasará de tener 21 elementos a poder tener 26 elementos. Incrementa el tamaño de la variable vector 1 sin borrar los valores que ya contenga, es decir, va a dejar los 21 elementos que tenía y va a agregar otros 5. Cantidad de contenidos reservados y tamaño del arreglo. El lenguaje Visual Basic exige que se defina primero todo aquello que vaya a ser usado. Por esta razón, cuando trabajamos con los arreglos, existen dos conceptos asociados que son la cantidad de contenidos reservados en la definición del tipo de arreglo en caso de ser estático. Por ejemplo, tenemos un vector de 7 elementos, define una variable capaz de almacenar 7 valores, en este caso el vector es tipo single. Y pues allí lo que se está haciendo cuando se declara es reservar un espacio en la memoria para 7 elementos, es decir, esto va a ser un vector A, todos los valores que se van a almacenar son de tipo single y va a tener espacio para los 6 elementos. No sé cuáles van a ser, pero sé que necesito de espacio donde almacenar 7 elementos, ¿ok? Que van desde el 0 hasta el 6. Cantidad de contenidos reservados, continuando, pues la cantidad de contenidos secuenciales utilizados desde el primer elemento, sin necesariamente alcanzar el último definido, se le conoce como tamaño del arreglo. No se puede confundir el tamaño del arreglo con el índice del arreglo, ¿ok? El índice que se utiliza en la declaración es el tamaño máximo que puede tener un arreglo. Por ejemplo, si tenemos un recipiente de 1 litro, su capacidad es 1 litro, es lo máximo que puede almacenar, mas no quiere decir que siempre debe tener 1 litro. Puedo añadir a ese recipiente medio litro, ¿ok? Él seguirá teniendo la misma capacidad de 1 litro, pero lo que tiene como tal es la mitad. En este caso lo mismo ocurre con el tamaño. El tamaño es cuánto he llenado del recipiente, y la capacidad del recipiente completo pues sería el índice que se coloca en la declaración. Por ejemplo, para el arreglo A previamente definido se utilizará solamente los 4 primeros elementos del arreglo, quedando los otros 3 con contenidos desconocidos, por lo que el tamaño del vector A será 4. Aquí tenemos el arreglo, que era un vector de 7 elementos, pues si yo he llenado las 4 primeras posiciones, este es el tamaño de vector, 4. Mi vector tiene 4 elementos, pero él es capaz de almacenar 7. ¿Ok? Por lo general se utiliza una o más variables adicionales de tipo entero para almacenar el tamaño de un arreglo.
¿qué nos dicen aquí? Un arreglo siempre va a ir asociado con su tamaño, ¿ok? Es como la identificación del arreglo, van de la mano. Cuando a uno preguntan su nombre, por lo general pues también asocian su número de cédula de identidad. Pues aquí más o menos los arreglos van iguales. El arreglo pues sería el vector A y él va a ir asociado con su tamaño. Siempre que hablemos de un arreglo, pues vamos a pensar en que él necesita su tamaño, ¿ok? Van de la mano. Es como su identificación. Si es un vector, pues necesitará un solo tamaño porque tiene una sola dimensión. Si es una matriz, necesitará dos dimensiones. En este caso, pues el tamaño n, lo podemos llamar, es 4. Para el caso de los arreglos dinámicos, el contenido reservado en memoria es igual al tamaño que va a poseer el arreglo, ya que este se redimensiona a su tamaño, ¿ok? Lo que nos quiere decir es que cuando se realiza la redimensión de un arreglo, pues el índice y el tamaño del arreglo van a ser el mismo, porque él constantemente se va a estar modificando. Más esto no es muy utilizado en los ejercicios que van a observar en el contenido de la asignatura. ¿Cuántos contenidos se deben reservar en la definición de un arreglo en forma estática? Pues esto sí es muy importante, porque no es solo colocar un numerito allí y ya, ¿verdad? Más o menos debemos tener una idea de cuántos elementos pues debo colocar. ¿Qué número coloco allí? Pues sería algo así. La respuesta está directamente asociada al problema que se desea resolver. Si el problema es almacenar en un vector las notas del primer parcial de los alumnos de computación 2 de unas secciones cualesquiera, se deben definir una cantidad suficiente de elementos capaces de almacenar dichos datos. Se descubre durante el análisis del problema que las secciones tienen un máximo de 45 estudiantes, por lo que se definirá un tipo vector capaz de almacenar 45 valores enteros. Si me hablan en este caso pues de una sección, bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuántos estudiantes máximo puede tener la sección? 45. Entonces mi vector máximo va a tener 45. Eso no quiere decir que a juro tiene 45 elementos, ¿ok? Sino que el máximo que puede tener 45. Si en esa sección hay 30, pues el tamaño de mi vector será 30. Pero el espacio máximo pues será 45. Si me mandan a hacer un vector que almacene el número de cédula de todos los venezolanos, pues 45 elementos se quedaría muy corto, pues entonces ahí ya estaríamos hablando de millones. Por ejemplo, para que sepan cómo se determina el índice. Ahora bien, no todas las secciones tienen 45 estudiantes, algunas tienen 30, otras 43, otras 25, etc. A esta cantidad de estudiantes es la que se conoce como el tamaño del arreglo, que es lo que estábamos comentando. El tamaño de un arreglo es importante, ya que establece con precisión qué área del arreglo tiene valores válidos para el programa, pues el resto de los elementos estará vacío. ¿Para qué me sirven los arreglos? Las variables tipo arreglo se utilizan cuando se requiere manipular la misma información una cierta cantidad de veces al fin de alcanzar un objetivo, es decir, cuando necesitamos manipular listas valores que pueden organizarse de manera de listas, que serían unos vectores, a manera de tablas, pues que sería una matriz. Un ejemplo clásico de la necesidad de arreglos en la programación de computadores es el cálculo de la desviación estándar de un conjunto finito de n números. Pues sería el cálculo de la desviación estándar. Pueden hacer un subprograma que cree eso. Pues no es más que una lista de valores. En cuanto al recorrido de un arreglo, lo primero que se debe conocer es cómo obtener los valores almacenados en un arreglo en forma secuencial. A esta operación se le conoce con el nombre de recorrido del arreglo. El recorrido de un arreglo puede tener los siguientes fines: entrada de datos, lectura de datos por teclado o por archivo. Para poder tener el arreglo en manera de lista o manera de tabla como las matrices, es necesario leerlo. Una vez leído, pues vamos a tener todos los elementos ordenados como lo hemos visto en los cuadritos de allí. Esto lo vamos a ver en el tutorial siguiente. Salida de datos, que es la impresión en pantalla en el archivo de los datos almacenados en un arreglo. También lo expresaremos en el tutorial siguiente. Y otros tales como el cálculo de promedio, cálculo de máximo y mínimo, búsqueda de datos, ordenamiento, etcétera, que lo veremos en el tercer tutorial. Dependiendo del número de dimensiones que posee el arreglo, se realizará el contenido de este empleando la misma cantidad de ciclos para poder pasar por cada posición que se desea acceder. Es lo que hablamos al principio. Unidimensional,
una sola dimensión, un solo índice, me da la intuición de que voy a manejar un solo ciclo, mientras que bidimensional o dos dimensiones o dos índices, pues me da la impresión de que voy a utilizar dos ciclos. Eso lo veremos en el siguiente tutorial. Dejaremos este tutorial teórico hasta aquí para no recargarlo de información. El segundo tutorial nos enseñará cómo leer un archivo y cómo leer un arreglo que se encuentra en un archivo y cómo imprimir. ¿Ok? Veremos tanto el tipo de arreglo tipo vector como el tipo de arreglo matriz. ¿Ok? Espero que este tutorial les haya servido de ayuda. Cualquier duda, no duden en consultarla vía Twitter. Estoy planificando una clase en vivo. Estoy por pedir permiso a la cátedra para que se pueda realizar. Sería un día sábado. Si tienen interés, pues dejen sus comentarios y pues estaremos cuadrando.